Aquí, sí, aquí sí. Aquí. ¿Se me oye más bien? Pues muy buenos días, presidente, secretaria general, ministro, presidente anfitrión, el que juega en casa además. Muchas gracias también por ejercer de anfitrión. Nos hemos saludado ya esta mañana en la visita al stand de Mujeres en Igualdad, pero lo hacemos ahora nuevamente. Mi nombre es María José, yo vengo de una tierra que el presidente creo que conoce bien, porque vengo de la provincia de Pontevedra, de la ciudad de Vigo, o sea que yo creo que la conoce bien. Nunca se sabe. Igual, ¿no? Igual sí o igual no. Pues mi pregunta gira en torno a un tema que está de candente actualidad, que es el tema que está copando todas las tertulias, tanto a nivel político como en la calle también, que es el debate acerca de los presupuestos generales del Estado. A mí me gustaría que hoy, aquí aprovechando este foro joven en el que estamos, nos explique en qué medidas son importantes para los jóvenes, en qué medida es importante que lleguen a aprobarse. Muchas gracias. Eso no iba ni contra ti ni contra mí. Y a partir de ahí ya no entramos en más detalles. Bien, los presupuestos generales del Estado y medidas para los jóvenes. A mí me gustaría decir una cosa. Los jóvenes no vivís en una burbuja. Los presupuestos generales del Estado tienen medidas, y muchas, que afectan a los jóvenes, a los que no son tan jóvenes y a las personas mayores. Cuando dedicas unos recursos a la sanidad o a la educación o a las infraestructuras, le acaban afectando a todos. Eso es importante saber. Ahora, si a mí me dices cuál es la medida más importante para los jóvenes que recogen los presupuestos generales del Estado, es una previsión. Fíjate, es una previsión. La previsión de que este año se van a crear en España 475.000 empleos, porque eso es lo que más le importa directamente a los jóvenes. Le importan muchas cosas, pero esa es la capital. Eso es lo que el Gobierno entiende que se va a producir este año. Los últimos 4 años hemos creado más de 500.000 empleos. No, los últimos 3, 15 en 2016 y 2017. Y siempre nos equivocamos en la previsión, porque siempre dijimos que se iban a crear menos de los que se crearon. En concreto, el año pasado, 2017, fueron 611.000 empleos y habíamos previsto 500.000. Pero bueno, conviene ser prudente y lo más importante es que se van a crear esos 500.000 empleos. Luego hay muchas cosas importantes en los presupuestos. Hay medidas que son para los mayores. Hemos podido subir en esta ocasión las pensiones más de un 3% a los que las tienen más bajas. Vamos a subir, después de un acuerdo con los sindicatos, el sueldo a los funcionarios. Los funcionarios han pasado una etapa muy difícil de congelación salarial porque vivimos una crisis muy dura. Hay medidas importantes también en materia de inversión. Las inversiones son muy importantes para los jóvenes porque la inversión es competitividad, es economía y por tanto es crecimiento económico y empleo. Todo al final acaba estando unido. Es el año donde va a haber una partida de becas más importante. También es un año en el que la tarifa plana de los 50 euros se va a extender a mucha más gente. También es un año en el que se establecen bonificaciones para quienes contratan a personas jóvenes. Y quiero enlazar con lo que dije antes en mi intervención. Al final, yo creo que lo más importante de estos presupuestos es que ofrecen oportunidades. Es decir, ofrecen, al haber crecimiento económico y al haber actividad económica, pues bueno, eso genera más actividad económica y genera más empleo. Y eso es lo más importante. Y yo, como os decía antes, creo que los presupuestos son muy importantes para los jóvenes, pero solo para darle oportunidades a los jóvenes. Luego, los jóvenes tienen también que aprovecharla. España está ahora en un buen momento. Emprender es complicado, es difícil, pero si no se intenta, es lisa y llanamente imposible. Por eso, yo te resumo, es un presupuesto que da oportunidades y que dice que 500.000 de personas, la mayoría jóvenes, porque todavía a pesar del esfuerzo que se ha hecho, la tasa de desempleo entre los jóvenes
es mucho mayor que en cualquier otro sector. Fijaros una cosa, las mujeres no. Ya estamos con más mujeres trabajando que en la crisis, con menos hombres aún no, pero en los jóvenes todavía hay que hacer un esfuerzo importante a pesar de los resultados que se consiguieron este año. Y de esos 475.000 empleos, una parte muy sustancial irá para jóvenes. Sí, presidente. Buenos días. Mi nombre es Javier, soy de Valencia. Iba a preguntarte de empleo juvenil, pero como ha quedado manifiesto, es un tema muy importante que es recurrente. Por tanto, voy a preguntarte sobre emprendimiento. El último informe de la OCDE al respecto nos decía que nuestro país aún tiene que hacer un esfuerzo para que haya más emprendedores, para que se inicien, se abran nuevas empresas. Quería preguntarte qué podemos hacer, no resuelto, pero desde luego mejorada la situación económica, con unos datos de empleo cada vez mejores. Esta semana conocíamos los datos de afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué podemos hacer ahora para que el emprendimiento mejore en nuestro país? Y, como decías antes, ponernos a la cabeza de las revoluciones que están por venir en los próximos años. Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? De Valencia. Bien, Valencia es una comunidad de emprendedores y las tres provincias. Yo he vivido una temporada en Alicante y yo veía allí cómo era la gente. La gente se movía mucho, intentaba cosas, algunas les salían, otras no. Una etapa les iba bien, otra no les iba tan bien. Fijaros, hay un dato muy importante en España. Cuando se habla de la solidaridad entre comunidades, pues se dice que si unos pagan más impuestos, otros pagan menos, unos tienen más dispersión de la población y por tanto hay que financiarlos mejor. Pero hay un dato que revela muy bien cómo es la cosa en España, que son los depósitos de los bancos y los créditos que conceden los bancos. Entonces, hay unas comunidades en España que tienen más depósitos que créditos le conceden los bancos. Es decir, la gente mete el dinero en el banco, pero luego no pide créditos. Y hay otras comunidades autónomas donde hay muchos menos depósitos, pero hay muchos más créditos, porque la gente gasta el dinero, invierte. Bueno, ahí es una forma de solidaridad entre regiones. Pero donde te quiero ir yo, que el tema del emprendimiento es fundamentalmente un tema de personas y también de tradiciones y de cultura. Hay sitios que tienen una cultura emprendedora mayor que lo tienen otras, ¿no? Lo es la Comunidad Valenciana, lo es Cataluña, lo es en general el Mediterráneo español y hay otros que tienen otro tipo de cultura. Entonces, al final, el gobierno nunca podrá hacer, ningún gobierno, un decreto diciendo se obliga a ser emprendedores, vamos a crear emprendedores. No, el gobierno genera las condiciones y al final un país no es lo que sea su gobierno, un país es lo que sea su gente. Un gobierno no crea una empresa ni de 5 trabajadores, ni de 100, ni de 200, ni de 500. Es decir, y es muy importante de que todos seamos conscientes de que al final lo que sea España es lo que podamos aportar, pues, los 40 y tantos millones de personas que vivimos aquí. Es verdad que el gobierno puede, yo creo que lo más importante que se puede hacer es pedagogía en favor del emprendimiento, porque luego podemos, si lo hacemos, pues dar bonificaciones, se debe tener los impuestos más bajos posibles, hemos bajado el impuesto de sociedades en la última reforma que hemos hecho, hemos puesto unos impuestos especiales bajando ese impuesto para las pequeñas y medianas empresas, se hacen infraestructuras para que podamos ser más competitivos, se intenta, como dije antes, llevar la fibra óptica a toda España, pero al final lo decisivo es la persona. Es la persona. La persona, es verdad que hay algunos que lo tienen más fácil porque lo han mamado y lo han vivido y porque han residido en un lugar donde lo que era tradicional era hacer empresas, hacer iniciativas y otras que no. Pero al final ese es el reto del futuro. Si vosotros veis cuáles son
lugares donde le va mejor a la gente, los países que más crecen? Pues aquellos que tienen empresas. Y es lógico, las empresas pagan impuestos, las empresas emplean gente, esa gente que tiene un trabajo pues paga el impuesto de la renta, consume, paga el IVA, los servicios públicos son mejores y se establece así un círculo virtuoso de mayor crecimiento. Por tanto, el tema del emprendimiento, sin perjuicio de las medidas que pueda tomar el Gobierno, que se toman y muchos, la clave es que seamos conscientes de que eso es positivo, de que eso es una forma de estimularse a uno mismo y de que se aporta mucho a la sociedad. Bien, y una última pregunta. Presidente, yo soy Carlos de Barcelona. Le quería hacer una pregunta sobre mi tierra, Cataluña, y sobre de todas las versiones de lo que ha ocurrido en estos meses. Le quería preguntar sobre la aplicación del artículo 155. Algunos ahora empiezan a decir que había que aplicarlo mucho antes, otros dicen que no había que aplicarlo para nada. Yo quería preguntarle por qué se aplicó en el momento en que el Gobierno decidió aplicarlo. Y también tenía una segunda pregunta. A raíz del artículo 155, el Consejo de Ministros ha aprobado muchísimas medidas para Cataluña. Y yo quería preguntarle si entre estas medidas había alguna medida que viniese del Gobierno de Puigdemont y que ellos mismos estuviesen bloqueadas. Muchas gracias. Mira, como tantas y tantas cosas en la vida, es más difícil decidir que opinar, como tantas y tantas veces en la vida. El artículo 155 no se había aplicado en España nunca, y ojalá que no se tenga que aplicar en España nunca más en la historia, porque eso será la demostración de que todo el mundo, piense como piense, cumple la ley, que para eso se aplicó el artículo 155, porque un país sin ley, donde cada uno hagamos lo que estimemos oportuno y conveniente, no es un país ni democrático, ni avanzado, ni civilizado, y además es un país donde la ley al final acaba siendo la del más fuerte. Entonces, este es un asunto opinable. Yo, cuando empecé a plantearme la aplicación o no del artículo 155, dije: el Gobierno no puede ir en solitario, aunque teníamos los votos en el Senado. No era bueno que una decisión de estas características la tomara un Gobierno en solitario, aunque pudiera hacerlo, repito, porque teníamos los votos en el Senado. Estábamos hablando de algo que no era un tema partidario. Estábamos hablando de lo más importante que tenemos los españoles como nación, que es España, nuestra nación. Y yo intenté acordar con otras fuerzas políticas. Y hubo un momento en España que nadie quería que se pusiera en marcha el artículo 155. Yo podía haberlo hecho en solitario, pero creo que lo más razonable era ir acompañado, como fuimos al final. Hay quien dice que las medidas que tomamos no fueron suficientes. Bueno, yo creo que cesar a un gobierno, eso era la primera vez que había ocurrido en España, nunca. Y no había ocurrido en ningún otro lugar. Y ocurrió porque era una situación excepcional, porque ese Gobierno pretendió liquidar la Constitución española, la soberanía nacional, el derecho de los españoles a opinar sobre su propio país. Tomamos esa decisión, pero esa decisión era muy excepcional. A mí me hace gracia ver a veces a algunos diciendo por ahí, bueno, como si el 155 fuera un decreto que se fabrica en un cuarto de hora, ¿no? Esa es una decisión muy compleja, muy difícil y, repito, ojalá que no tengamos que volver a tomarla nunca más. Luego se nos dijo, no, es que ustedes no intervinieron en tal o cual parte de la administración catalana o tenían que haber nombrado un gobierno. Bueno, nosotros hemos intervenido en la hacienda pública, hoy la administración está funcionando normalmente, con unos funcionarios que están cumpliendo su trabajo, y creo que nadie puede decir que los servicios públicos no estén funcionando. También hemos tenido que pactar con quienes nos apoyaron hasta dónde podía llegar la intervención. Es que hay quien se cree
que uno hace lo que estima oportuno y conveniente y que los demás no tienen derecho a opinar. No, no, estas cosas hay que pactarlas. Y creo que lo más importante del 155 son dos cosas. La primera, que una gran mayoría de españoles representados por 3 partidos políticos han trabajado en la misma dirección. Eso es muy importante. Y lo segundo es que toda España se ha dado cuenta de que España es un país que puede defenderse cuando se lo ataca y que hay un gobierno que puede actuar con prudencia, pero a la vez con firmeza para tomar decisiones que la inmensa mayoría de los españoles, piensen como piensen, comparten. A partir de ahí, pues todo el mundo sabía lo que había que hacer y unos dicen, ¿y por qué no hizo tal? ¿Y por qué no hizo cual? Pero al final, como tantas cosas en la vida, hay decisiones que porque es así, pues las tiene que tomar quien las tiene que tomar. Yo creo que hemos actuado con prudencia. El presidente de la Generalitat anterior tuvo la oportunidad de que no se aplicara el 155 y no quiso hacerlo. No sé si es que creyó que no nos íbamos a atrever o qué es lo que pasó por su cabeza, pero sabía que se iba a aplicar. No quiso hacerlo y se le aplicó. Y luego, pues a partir de ahí, cada uno puede opinar lo que estime oportuno y conveniente. Pero hemos actuado con prudencia, hemos actuado con determinación y hemos actuado con cuidado. Había que decir, no, hay que nombrar a 17 consejeros. Es absurdo. La Generalitat está funcionando muy bien con un secretario de Estado y unos funcionarios públicos que están cumpliendo con sus obligaciones. Tú dices, algunas cosas que antes no se hacían y ahora se hacen. Yo voy a contar una cosa que nunca he contado. Yo he recibido algunas cartas de algunas personas dándome las gracias porque habían cobrado lo que la Administración le debía. Eso no me había pasado a mí en la vida nunca. Que alguien, un proveedor, escribiera una carta diciendo que había cobrado lo que le debía a la Administración pública. Pues, ¿qué estamos intentando hacer nosotros ahora? Pues eso, hemos sacado 2000 plazas que antes se nombraban a dedo a concurso, cual creo que está muy bien, hemos tomado decisiones que afectan a los ayuntamientos, estamos gobernando, ocupándonos de los problemas reales mientras hay otros que están proponiendo un día sí, otro día también y al siguiente también candidatos que saben que no van a poder ser elegidos. Entonces, al final, tampoco hay que preocuparse mucho, ¿no? La política es optar y gobernar es optar y decidir, pues como no es algo matemático, no es fácil, pero siempre tienes que intentar ser justo, ser equilibrado, ser sensato y medir muy bien las consecuencias de tus actos. Y eso al final pues es opinable, pero yo tengo que decir que estoy orgulloso de lo que hizo mi gobierno, del apoyo que tuvimos de muchos españoles y de que hemos actuado con proporcionalidad, con tranquilidad, sin alaracas y con mucha sensatez y sentido común. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Vamos a poner punto y final a este importante acto para nosotros, para nuevas generaciones, para los jóvenes. Y recordando que aquí hemos estado precisamente hace un año. Yo creo que todos os acordaréis, en abril del año pasado, celebrábamos aquí, en este mismo espacio, en este mismo foro, pues el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones. Estaba el ministro Zoido, el ministro Interior Zoido con nosotros, estaba Juanma, estaba la secretaria general y estabas tú, presidente. Y lo que hemos hecho pues, es adquirir una serie de compromisos, un contrato con el partido y un contrato con la sociedad que, desde luego, estamos cumpliendo y vamos a cumplir. Nosotros, como tú bien decías, no hemos cambiado de opinión hace 12 meses que hoy en día. Y seguimos sabiendo cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas, cuáles son las demandas que tienen los jóvenes españoles y ahí es donde estamos trabajando día a día, codo con vosotros. Así que, nada más, presidente, vamos a hacer lo que se nos da a hacer bien, que es seguir la jornada y seguir trabajando. Muchas gracias.